morning. Buenos Editor-in-Chief of Portafolio from Colombia. So we're going to continue with the program, and I'm in charge of moderating this session, which is going to be in Spanish. So it's going to be channel number 1, it's my understanding. You'll have the equipment over there. De tal manera que bienvenido. So welcome all. For me, it's a great pleasure to be here. Thank you very much to the CCEA for having invited us. And without further ado, let's listen regulators talking about the regulation in 5 key countries in Latin America. Vamos a tener a Yuy Castañeda de Perú conectada de manera virtual, de tal manera que sin mayor preámbulo quiero pedirle a cada uno de los panelistas un poco que nos dé una visión general de cómo está el tema regulatorio en cada uno de sus países, y vamos a comenzar en orden de izquierda a derecha, primero con Sellana Pasos del Brasil. Bienvenida y muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. En Brasil la cuestión todavía está abierta en el sentido de que lo momento que estamos nosotros es que tenemos en la mesa 2 propuestas. Las propuestas fueron hechas en el sentido de que hoy no está regulado el cultivo. Entonces, es decir, nosotros en la legislación de Brasil abrimos la posibilidad de que haya el uso para fines médicos y fines científicos, pero todavía sin una regulación no se puede ascender a estas 2 posibilidades. Hoy la gente que la utiliza hace por importación de los productos venidos de varios países, incluso de Canadá, Estados Unidos, pero es una importación de carácter personal. Entonces la persona lo importa bajo una prescripción, no se puede comprar en una farmacia, en una droguería, porque no hay producción nacional, ni tampoco los cultivos ahí. Entonces las propuestas hechas después de más de 3 años de estudio están concentradas en hacer posibles los cultivos hechos en sitios, en lugares cerrados, un control que se va a asimilar al principio lo que era de Canadá, y también con algunas otras etapas de control basada en la legislación de otros países que ya tuvieron una experiencia antes nosotros, y también en algunas reglas específicas para que sea posible la cuestión del uso medicinal de medicamentos registrados. Es decir, que tiene que pasar por las mismas pruebas que han pasado otros medicamentos. Es una visión de que los productos más naturales, estos productos artesanales, no están bajo el mandato de la agencia. La agencia está muy centrada en los términos medicinales. Y medicinales tiene que ver con las pruebas construidas a lo largo de años. Entonces, con el mercado que Anvisa, que es la autoridad regulatoria donde trabajo yo, es el mercado que Anvisa ya conoce, el mercado farmacéutico. Entonces, es ahí que nuestro mandato está centrado. No hay la posibilidad de explorar otros sentidos de cultivo. Anvisa no participa de la discusión de legalización, por ejemplo. Nosotros estamos muy centrados en la cuestión de posibilitar el acceso a estos productos de una manera segura. Entonces, las 2 propuestas fueron hechas, pasaron por una consulta pública por un tiempo específico, fueron recibidas, y ahora estamos en la fase que llamamos de consolidación. Es decir, que lo que ha venido, vamos a ver cómo se queda reflejado en el texto final para que los directores del cuerpo directivo de la casa puedan tener una decisión. Entonces, en este escenario que nosotros nos quedamos. Muchas gracias. Escuchemos a Alberto Ruiz de México. Muchas gracias. Buen día. Gracias a Kenneth, Frank, a Marta, a Ricardo por su atenta moderación. La idea de México es que tenemos desde 2017 una regulación medicinal que no ha logrado consolidarse por una serie de falta de reglamentos prácticos sobre de dónde viene la planta, cómo se procesa, cómo se importa, de dónde se tiene. Esa parte que sí existe en la ley de salud no se haya podido aterrizar para que la gente pueda acceder propiamente a medicina canábica como tal. De alguna manera,
los usuarios, que son los promotores a esto, sobre todo por terapias que se ocupan para niños que tienen procesos de epilepsia, interpusieron ante la Corte de la Nación una serie de amparos que derivaron que la Suprema Corte de Justicia mandatara al Congreso que se estableciera durante este periodo legislativo, en una fecha de término para octubre de este año, la regulación integral de la cannabis a partir de considerar 5 artículos de la Ley General de Salud como inconstitucionales. La Corte determinó que habría 7 elementos, no los voy a mencionar todos, pero sobre todo estableciendo el derecho al uso personal libre de la persona, el derecho a una igualdad ante la ley del ciudadano, a efecto de no diferenciar al que pudiera acceder o no pudiera acceder, un derecho a la no salud, que significa como si se pusiera uno un tatuaje, ningún médico te lo va a recetar, pero en un momento dado tienes el derecho de ponerte un tatuaje, un piercing, lo mismo de fumar marihuana para usos recreativos. Finalmente, en el Congreso, con el cambio de gobierno, la actual secretaria de Gobernación viene de ser senadora de la República y presenta una iniciativa de ley que trata de abarcar desde los ámbitos de comercialización, producción, siembra, transporte, y que trata de integrar el elemento del acceso comercial a la cannabis y el acceso a la salud de la cannabis. La discusión que hoy se da en el Parlamento mexicano, en el Congreso, en el Senado de la República concretamente, incluye 2 visiones. Una, que traemos una regulación sanitaria que ya existe en el país para diferenciar lo que es psicotrópico de lo que no es psicotrópico. Eso implica que lo psicotrópico tiene un tratamiento como tal, a efecto de que haya o una receta médica como tal que medie de un doctor a un paciente que lo ocupa, y que haya un mecanismo de acceso por la vía de garantías sanitarias para el acceso a medicamentos. La otra parte que no es psicotrópica, que implica que pueda tener usos alimentarios, usos cosméticos, usos higiénicos, usos que no necesariamente impliquen una receta, pero que sí son médicos, como por ejemplo una crema o un ungüento que nos sirva para desinflamar y que no necesariamente vayamos al doctor a que nos lo recete. Esta discusión es la discusión médica de que ya tenemos un ente regulador, como sucede en Colombia con el INVIVA, con nuestro amigo que nos va a exponer, que en México se llama COFEPRIS, y que ese organismo, que es similar al FDA más o menos en Estados Unidos, tenga todos los procesos, digamos, de evaluación del riesgo sanitario sobre el uso de la cannabis y sus derivados, ¿no? La discusión de siempre es que esta legislación siempre se ha dado sobre una planta, y la planta como tal tiene una serie de derivados hacia tetrahidrocannabidol y hacia CBD. Y esa discusión hace que la regulación sea compleja en México, porque es como si reguláramos el jitomate. Perdónme hacer un ejemplo. El jitomate finalmente tiene procesos en que se puede hacer salsa catsup o simplemente conseguir jitomate como tal. Si hacemos el herbolario similar para encontrarle propiedades a la salsa catsup, tendrá que tener regulación sanitaria. Si en un momento dado no se da, tendríamos que buscarle otras alternativas. Esa es la discusión que sucede en el Congreso. El acceso planteado de varias iniciativas tiene que ver con crear colectivos de acceso y de autocultivo. Parte de la discusión de estos autocultivos tiene que ver con cuántas plantas se pueden tener por grupos, el acceso a semillas y una serie de otros derivados. En esa discusión estamos en México, todavía no la concluimos, pero tendremos ya un mandato para octubre de tener ya una regulación completa. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Martín Rodríguez, de Uruguay. Muchas gracias. La situación de Uruguay es que en el año 2013 se aprobó una ley de alcance nacional que estableció las condiciones para la producción, industrialización y distribución de cannabis para todos los fines posibles. Por eso nosotros hablamos de un marco regulatorio integral. Y la particularidad, si se quiere, del caso uruguayo es que empezó la implementación de esta agenda de política pública por el lado del uso adulto o el uso no médico del cannabis, con al año siguiente la apertura de un sistema para el registro de los cultivos domésticos y para la instalación de los clubes canábicos de membresía, que son organizaciones sociales pequeñas que tienen derecho a producir para autoabastecerse.
La tercera vía de acceso recreativo se impulsó y se puso en marcha a mediados del año 2017 y es básicamente producción y distribución en manos de empresas privadas y entrega a los usuarios que están registrados a través de la red de farmacias que tiene licencia para poder dispensar cannabis para fines no médicos. Hago esta introducción del cannabis para fines no médicos porque en realidad es lo que le dio más visibilidad a la experiencia uruguaya y lo ha puesto a nuestro país en intercambio permanente con colegas de otras partes del mundo y seguramente sigue siendo así. Y también porque desde nuestra perspectiva es inevitable discutir aspectos que pongan en diálogo los usos medicinales o los usos industriales o el desarrollo de cultivos o distintos procesos para la investigación científica, sin poner a su vez, más que nada en el esquema de acceso y control, ¿no? Sin poner en diálogo eso con los usos recreativos o adultos o no médicos en general. Entonces, me parece que la situación de Uruguay es particular en ese sentido y hoy por hoy estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de las condiciones para una buena implementación de los programas de acceso a cannabis medicinal. En Uruguay hay algunas empresas, algunos laboratorios que ya han registrado productos que tienen diferentes concentraciones de CBD, pero todavía no hay medicación o productos de uso medicinal con THC u otros cannabinoides registrados y de venta en las farmacias. Y me parece interesante poder presentar esa situación. Actualmente, los esfuerzos en materia regulatoria y también desde la perspectiva del sector privado, los esfuerzos en materia de desarrollo o de solicitudes de licencia están claramente enfocados en ese terreno. Hay unas 60 empresas que trabajan con autorizaciones para el cultivo de cannabis psicoactivo en un menor número, no psicoactivo en un mayor número y un número importante también para industrializar y desarrollar diferentes procesos de investigación aplicada a esta cadena productiva. Y nuestro desafío es verdaderamente atender por decirlo de una forma clara, mantener el esquema de la regulación y la aplicación de ese marco regulatorio en permanente evolución, ¿no? La regulación cambia la realidad, ayuda a cambiar la realidad, va generando condiciones para la toma de nuevas decisiones y muy seguramente también para ajustar diferentes módulos de este esquema de trabajo. Para terminar esta brevísima presentación del estado actual de las cosas en mi país, uso dos ejemplos. Actualmente en el Parlamento están a discusión del Parlamento Nacional 2 proyectos de ley, uno vinculado a la promoción de la investigación científica para las más diversas áreas sobre los usos del cannabis y con un financiamiento en buena parte también público. Básicamente el proyecto establece que una parte de ese fondo inicial de promoción de la investigación en cannabis surgiría de lo que el IRCA obtiene por la administración de las licencias variables por la venta de cannabis para uso adulto en las farmacias. Y el otro proyecto tiene que ver con el diversificar y a mejorar la accesibilidad de los pacientes a distintos productos que tienen como origen el cannabis o son productos industrializados de cannabis, y ahí también está a discusión del Parlamento. Vale aclarar que es una situación, una coyuntura especial, porque al igual que en Canadá, este es un año electoral en Uruguay, entonces el Parlamento entra en receso antes, por lo tanto los legisladores están corriendo atrás de las iniciativas priorizadas, pero lo quería presentar como un ejemplo de cómo la regulación, o para hablar más en general, las políticas públicas que buscan ser exitosas tienen que estar adaptándose a esa realidad que permanentemente ayudan a cambiar. Entonces, en esto que es todo tan nuevo, parece ser como algo bastante natural reconocer que la evaluación, la generación de información, la generación de evidencia, la evaluación sobre los resultados que vamos logrando y el ajuste de nuestras políticas para lograr los resultados que buscamos sería el camino natural. Muchas gracias. Julio César Aldana, del IMIM. Yo quiero dar primero que todo un saludo muy especial y un agradecimiento al Consejo Canadiense para las Américas por la invitación, a su presidente, Dr. Kenneth. A todos mis compañeros un saludo muy especial de las agencias regulatorias latinoamericanas, y no puedo dejar de saludar a nuestro embajador que nos acompaña hoy gratamente aquí en esta reunión.
yo lo primero que tendría que hacer serían permítame hacer unas 3 reflexiones, doctor Ricardo, y es, lo primero que tendría que decir es que yo creo que el mundo está aprendiendo sobre cannabis, y creo que nuestros países no son la excepción, Colombia por supuesto tampoco. Hablaba ahorita en la intervención anterior, alguien preguntó por las agencias reguladoras emergentes. Creo que no hay agencias reguladoras emergentes. Yo creo que todas las agencias reguladoras y todos los países estamos aprendiendo alrededor de esto, de tal manera que celebro que estos foros se estén dando. Yo estoy muy contento de estar aquí. Creo que es una gran oportunidad para mí como director de la Agencia Reguladora de Colombia venir a Canadá a aprender sobre esto, y muy seguramente tendré que ir a otros países a seguir aprendiendo. Y desde ya una propuesta muy importante para esto es un proceso de armonización, que yo le llamaría un proceso de armonización sanitaria, porque todos estos desarrollos, todas estas iniciativas empresariales, que de paso les comento, las colombianas son muy importantes. Nosotros hemos visto en Colombia unos desarrollos empresariales muy sólidos a raíz de la aprobación, de la aparición de la norma que permite el uso medicinal del cannabis. Entonces yo creo que también es muy necesario por parte de las agencias reguladoras que haya una armonización sanitaria alrededor de esto, porque vamos a tener que tener, por expresarlo coloquialmente, un mismo idioma cuando estemos hablando de cómo modular nosotros toda esta iniciativa empresarial alrededor de un producto que, por supuesto, hoy lo hemos escuchado, tiene un uso recreativo, y esto necesita rigor industrial y rigor industrial farmacéutico, que no es lo mismo. Entonces, nuestro reto, para de pronto hacer una tercera reflexión que también escuché hoy en uno de los paneles, es que ¿qué van a hacer las agencias reguladoras para favorecer la investigación alrededor del cannabis? No podemos hacer nada. Quien tiene que tener la iniciativa en la investigación, en los ensayos clínicos alrededor del cannabis, es la comunidad científica, la comunidad académica. Y nosotros como agencias reguladoras no podemos hacer otra cosa sino que tener unos tiempos adecuados establecidos, una unidad de criterios, por eso es muy importante la armonización, para permitir que esos desarrollos, esas investigaciones se den y el uso medicinal del cannabis sea una realidad y no sea un concepto como se viene manejando en muchos foros de algunas partes del mundo en un sentido mágico. Yo lo expreso coloquialmente, perdónenme que yo traiga a colación esta visión jocosa, pero es que uno escucha foros en donde el cannabis hay veces que promete curar la deuda pública de los países, claro. Y no, el cannabis no puede tener esa connotación mágica si nosotros queremos de hacer de esa planta una planta con rigor medicinal. Colombia, yo creo que ha dado unos pasos para contestar la primera pregunta muy importante alrededor de la norma. Afortunadamente, yo creo que de una manera sensata apareció la norma que regulaba el uso medicinal del cannabis en el año 2016. Hoy en Colombia está regulado el cultivo, está regulado las buenas prácticas agrícolas, la certificación de las semillas por parte de una entidad del Estado, un instituto particularmente de Colombia que se llama ICA, que tiene que ver con toda la parte agrícola. Está regulada la autorización para la transformación del cannabis como para productos medicinales en manos del Ministerio. Va a pasar a manos del INVIMA en 2 meses, en el mes de noviembre. Y, por supuesto, en virtud de esa norma, repito, una norma muy sensata, creativa dentro de la región, hoy en Colombia cualquier persona puede solicitar el registro de un producto de síntesis química que, como lo decían nuestros compañeros en Brasil, tienen que pasar por una aprobación que va a requerir toda la evaluación farmacológica para verificar todas las bondades terapéuticas que está invocando el producto. Pero además de eso se puede registrar cualquier producto también de origen fitoterapéutico con base en CBD o con base en el THC. Y Colombia también tiene ya registrados alrededor de 300 cosméticos y ya están en el mercado. Y esperamos este mes, antes de que se termine el mes de septiembre, tener lista una guía que nos va a permitir a nosotros también, se llama una guía en buenas prácticas de elaboración, que nos va a permitir en Colombia
la distribución de productos magistrales. Eso resumidamente, doctor Ricardo, es lo que tiene la legislación hoy en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Judith Castañeda en línea. Productos naturales como la flor seca que se genera a través de los distintos vías de acceso, y eso parece ser, desde la perspectiva de salud pública, un dato muy importante. A su vez, dado el hecho de que para poder acceder a cannabis para fines adultos, las personas tienen que ser uruguayas, mayores de edad, o extranjeros con residencia permanente, o sea, el turismo no puede acceder a cannabis por vía regulada. También podemos monitorear el proceso de aumento de la cobertura del sistema formal a través de el monitoreo de esos registros. Las personas tienen que elegir por cuál de las vías quieren acceder a cannabis, si va a ser a través del cultivo doméstico y registrar su cultivo doméstico, a través de un club de membresía, que son pequeñas organizaciones sociales legalmente constituidas con hasta 45 miembros como máximo, o si no, a través de la farmacia. Hoy por hoy hay unas 50.000 personas que de manera directa están accediendo a cannabis porque se registraron para poder hacerlo. Entonces, la tendencia de los registros es creciente y sostenida, lo cual, si bien el tener que registrarse puede implicar una barrera de acceso, seguramente esa tendencia nos muestra cómo progresivamente las personas que usan cannabis van encontrando más confianza en la administración de esa información. No ha habido ninguna filtración, no ha habido ningún ataque informático que le haya permitido al hacker acceder a esas listas, porque sería catastrófico para el desempeño de la política. Después, pensando en el objetivo de combatir la presencia de las redes de narcotráfico y el crimen organizado y tratar de que en el terreno
del cannabis. No se puede pretender regular el cannabis y eliminar el narcotráfico de cualquier sustancia, obviamente, pero si nos enfocamos específicamente en cómo se va desempeñando este tema con el cannabis, tenemos estimaciones que dan cuenta de que desde el inicio de este proceso y solamente proveyendo a través de vías legales para uso adulto, hay unos 25 millones de dólares que para la escala de Uruguay es un número importante, que dejaron de canalizarse a las redes ilegales y empezaron a ser, digamos, administrados, o la forma más sólida de decirlo es, no fueron canalizados a través de las redes criminales. Y ahí hay un punto muy importante. Después, a partir del monitoreo sobre tendencias de uso o sobre la percepción del riesgo vinculado al uso de esta sustancia, ¿no?, y los posibles efectos negativos que para la salud de las personas pueda tener con ese sentido, también hay algunos datos que permiten mostrar que la regulación y las campañas de comunicación que se dan a partir del nuevo proceso regulatorio están contribuyendo a que las personas tomen decisiones con mayor nivel de información, pero insisto, estos son indicios que una vez que publiquemos los resultados se van a poder discutir mucho mejor. Y después, yendo específicamente al terreno de lo medicinal, para poder decir una frase, me parece que lo que está claro es que está creciendo fuertemente el interés de los investigadores en volcarse a este proceso. En Uruguay se creó hace un par de años una sociedad uruguaya de endocannabinología, que es una sociedad de profesionales médicos que están trabajando en este esquema, y a partir de ahí y del vínculo con las distintas instituciones académicas y responsables de la formación profesional, parece empezar a generarse un caldo de cultivo interesante para, de vuelta, que eso impacte en los programas curriculares tradicionales de nuestros médicos, nuestros químicos, nuestros agrónomos. Y en ese sentido, insisto, hay buenas señales, aunque, como todos, es un desarrollo de mediano y largo plazo, y los pasos que demos hoy pueden ser pasos cortos, pero deberían estar orientados estratégicamente. En ese terreno estamos. César Aldana, es clara la división entre el tema del CBD y THC. Sin embargo, en el caso de Colombia hay un borrador de decreto que si la lectura que hacen los observadores es correcta, eliminaría esa división. ¿Por qué? Bien, sí. Ok, no, yo pienso, doctor Ricardo, que el mundo, como dije al principio de la intervención, está aprendiendo alrededor de esto. Entonces, hay conceptos que, por utilizar un término también coloquial, van y vienen. Yo creo que nosotros lo que tenemos que avanzar, todo el mundo está hablando de las bondades de pronto económicas que hay alrededor de la explotación del uso medicinal del cannabis. Y nosotros tenemos que concentrarnos en algo muy importante, que es cómo nosotros caracterizamos, modulamos y establecemos unos criterios o unos estándares muy claros, en donde esa sustancia, ese cannabis, tiene un impacto a través de su uso medicinal en la salud pública. Y eso implica esa caracterización, esa estandarización, eso implica conocer lo que se conoce de pronto de manera muy general por el uso recreativo de la sustancia. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros hoy en el mundo? A que una persona que consume la marihuana experimentó un beneficio en sus niveles de ansiedad, en sus niveles de insomnio, en sus espasticidades musculares, en los niños que de pronto superaron algunas epilepsias refractarias, en los pacientes que mejoraron en sus náuseas, en sus vómitos cuando eran objeto de una terapia, de una quimioterapia específicamente. Entonces, eso lo tenemos que llevar a través de unos ensayos clínicos a modularlo y ver el impacto real que tiene. Eso implica que nosotros conozcamos, para contestar su pregunta específicamente, eso implica que nosotros conozcamos el comportamiento de los metabolitos que tiene la planta, dentro de ellos el CBD, el THC, y no solamente ese par de metabolitos, es que hoy estamos hablando ya de otras sustancias que en esa flor tienen algún impacto positivo y tienen un uso medicinal. De tal manera que
En Canadá, por ejemplo, donde estamos, el tema del CBD se está manejando ya con mucho más cuidado. En los Estados Unidos se está manejando con mucho más cuidado. Entonces yo creo que las legislaciones también en un momento dado están en un proceso de ajuste donde nosotros llegaremos a saber exactamente qué es lo que queremos con el tema del CBD, qué es lo que queremos con el tema del THC, cuáles son los niveles de THC que nosotros vamos a permitir dentro de un producto farmacéutico, en este caso, y para expresarlo también de manera general, yo creo que aquí no hay nada escrito con piedras. Creo que estamos aprendiendo sobre ese tema y creo que nos va a tocar avanzar, detenernos, retroceder un poco, luego avanzar un poco más. Le escuchaba al doctor, mi memoria me falla, pero me gustó mucho su intervención, entre otras cosas, que en esto nos faltan, yo creo que tenemos unos 20 años todavía por aprender y por hacer ajustes. Entonces no nos preocupemos todavía por lo que está pasando con las legislaciones y las normas en los países en cuanto al CBD y al THC. Creo que sí debemos preocuparnos, y permítame 20 segundos más, y es para ver cómo nosotros, los países latinoamericanos, y no solamente los países latinoamericanos, sino todos los países que hemos avanzado, que han dado pasos con respecto a esto en la dirección correcta, podemos hacer un proceso de armonización que nos permita hablar el mismo idioma a todos en beneficio de nuestro foco principal como agencias reguladoras, que tiene que ser la salud pública de nuestros pueblos. Muchas gracias. Ahora sí tenemos al Perú. Doña Judith Castañeda, por favor. La escuchamos. Sí, buenos días. Disculpen la interferencia, bueno, a veces fallan, ¿no? La tecnología. Reciban también el saludo de nuestra directora de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas del Perú. Rápidamente, ¿no?, informarle o comentarles sobre nuestra regulación en el Perú sobre el uso medicinal y terapéutico de cannabis y sus derivados. Nuestra ley se aprobó el año pasado, en noviembre de 2017, y luego de ello hemos elaborado un reglamento que fue publicado también este año. Estamos en una etapa de implementación, el cual, bueno, ya estamos logrando, ¿no?, establecer las coordinaciones respectivas, como ustedes saben y conocen, ustedes, los colegas de las autoridades regulatorias, ¿no? Esto es algo nuevo, es un tema nuevo, que vincula muchas funciones respecto a otras áreas no conocidas sobre la autoridad de medicamentos, ¿no? Eso quiero decir con respecto a los cultivos, por ejemplo, ¿no?, que no tienen nada que, no están vinculadas a la aprobación de los medicamentos. Bueno, nuestra regulación se autoriza a realizar la actividad de importación, comercialización, investigación y producción a través de unas licencias que son otorgadas por las autoridades, ¿no? En este caso las otorga la DIGEMIT. También tenemos registros nacionales, las cuales son conducidos también por la DIGEMIT, en la cual consiste, por ejemplo, tenemos el Registro Nacional de Pacientes, ¿no?, en las cuales el paciente, que es usuario de los derivados de cannabis, brinda su información de una forma confidencial, que lo hace a través de una declaración jurada que es virtual, y recibe también una información sobre los usos y algunas recomendaciones, las cuales son información con evidencia científica. Tenemos también otros tipos de registros que nos proporcionan los consumos, que nos van a proporcionar, porque a la fecha todavía no hemos otorgado ninguna licencia, estamos en una etapa de implementación. Sin embargo, con la finalidad de garantizar el acceso de los derivados de cannabis, porque bueno, ese es el objeto de nuestra regulación para uso medicinal y terapéutico, otorgamos autorizaciones excepcionales para la importación de productos derivados de cannabis, los cuales están llegando. Bueno, los pacientes acuden
¿no? Y se les brinda este acceso a través de una autorización excepcional. También nuestra regulación hace referencia al el registro sanitario a través de especialidad farmacéutica, a través de un medicamento herbario y también como un producto natural de uso en salud. Nuestros desafíos como autoridad regulatoria es básicamente en lo que es el control y la fiscalización, ¿no? También sobre una regulación responsable y tenemos desafíos también sobre un comercio ilegal, ¿no? Porque realmente no solamente con el cannabis, sino con todos los productos, pero hemos tenido dificultades en estos productos, ¿no? Que se están prácticamente comercializando en el mercado informal y los cuales nosotros estamos un poco preocupados porque así como hablaba el doctor Naff, ¿no? En la sección anterior sobre calidad, ¿no? Seguridad y eficacia, pues es importante contar con una regulación, ¿no? Que sea estricto en estos aspectos para poder garantizar de esta manera, ¿no? la calidad sobre todo para nuestros pacientes. Ferias artesanales en diferentes instancias en las calles de nuestras ciudades. Sin embargo, efectivamente este peligro de que no se sabe muy bien o no existe la trazabilidad del componente que se está ofreciendo, pues es un riesgo descomunal. En el caso concreto de Brasil, cuando se hacen este tipo de importaciones de carácter personal, ¿cómo evitar o cómo hacer el control de calidad, a sabiendas de que de alguna manera nos estamos moviendo en un callejón oscuro todavía, Sillana? En ese sentido está la propuesta que ha hecho el área técnica, de que hoy no hay un control sobre la calidad y esto, bueno, normalmente quien lo importa es gente con un cuadro de salud muy comprometido, que tiene mucha necesidad que sea un tratamiento sobre todo seguro. Entonces, hablar de vigilancia, hablar de este monitoreo, de fiscalización, tiene que ver con la garantía de esta seguridad. Entonces, la idea de tenerlo allí como medicamento, monitorado, con farmacovigilancia, con todos estos valores que nosotros ya conocemos, está ahí centrada, que las personas puedan ascender a una medicina de calidad, controlada, con reglas, con contenido disponible, en el sentido de que no va a dañarse, es decir, que va a ayudar a sus cuadros de salud. Alberto, eso implica de alguna manera también que hay que capacitar a los médicos, porque o sea, de alguna manera eso es elevar el nivel de responsabilidad del paciente al médico, pero una vez más, volvemos al tema de la falta de literatura científica sobre lo que se puede estar recetando. ¿Cómo aproximar ese desafío? Nosotros en México tenemos 17 institutos nacionales de salud, de los cuales cancerología tiene más o menos 26, 28 protocolos que ha incorporado ante nuestra COFEPRIS, que es similar a VINA en Colombia, para efectos de iniciar procesos de evaluación sobre dolor, procesos sobre náuseas, procesos sobre disminución de tumores, procesos sobre evaluación de peso, a partir tanto de lo que incentiva el peso o el hambre frente al uso, como lo que desincentiva el hambre mismo, ¿no? Esos protocolos no han logrado concluirse, avanzarse, porque no tenemos una legislación completa en materia de regulación de cannabis. La idea es que en este arranque de la nueva ley que se tiene prevista,
se tenga un apartado sobre investigación necesariamente para buscar el estímulo de las investigaciones y el mandato de tener evaluaciones del avance cada tanto cuanto tiempo sobre informes que den hacia el nuevo órgano regulador información, sobre todo para tener en el tiempo características de, por ejemplo, cuánto THC debe de contener tal o cual sustancia. O sea, el gran tema es que la regulación se planteó, por ejemplo, originalmente con 1% de THC sobre 1.000 mililitros de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Es mucho o poco? Yo peso 110 kilos en la mañana, ¿no? Y mi amigo pesa 60 kilos, ¿no? Ojalá. Pero necesariamente nos va a tratar de manera diferente el porcentaje de THC que podamos tener en el acceso a ello mismo. Entonces, ese tipo de elementos de evaluación se están discutiendo. No hay manera de decir que ahorita ya esta es la norma, pero finalmente sí hay un proceso de discusión de qué tanto es tantito, porque finalmente es un problema de determinación clínica. Ahora, la parte alimentaria es una parte donde el legislador está previendo que no haya THC. O sea, si hay THC es porque hay un proceso regulatorio sanitario hacia psicotrópicos o hacia elementos que no comprometan en algún sentido el efecto psicotrópico en el organismo. Si no hay THC, pues hay que discutir, por ejemplo, que es un mito el hemp, y lo digo con respeto a todos aquí. O sea, al final la lógica de evitar regularizar el hemp fue denominarlo hemp, pero sigue siendo la misma planta de cannabis. Y ese elemento de, si es planta de cannabis, pero se llama hemp, es una lógica en la que se buscó saltar la norma desde el 61 frente a una discusión que se tiene. Entonces, son elementos que creemos, al menos en la discusión que se tiene, que tiene que avanzar sobre ello. Ahora, toda la discusión de lo adulto, hay que decirlo así, no es uso lúdico, no es uso recreativo, es uso de adultos. O sea, el que sea mayor de edad, con la edad que la legislación corresponda, que lo haga. Pero el que sea menor de edad, que el Estado lo proteja por la vía de la tutela del menor. Y eso implica que diferenciamos en un sentido quién puede o quién no puede acceder a ello. Por la vía medicamentosa, por la vía farmacéutica, bueno, habrá todo un proceso regular. Todo ello, a contestar tu pregunta, implica capacitación de médicos, implica entendimiento por la vía de la farmacología, de la farmacopea, determinar qué sí y qué no se puede utilizar para efecto de atención como tal. ¿Tienen ustedes en Uruguay algún sistema de evaluación frente ya a los productos que están registrados y se distribuyen para usos médicos? ¿Y si han recibido algún tipo de queja o reclamo de usuarios eventuales? En Uruguay, lo que está muy claro en el marco regulatorio es que el uso adulto o los usos adultos y el uso medicinal corren por carriles completamente separados. Entonces, el cultivo doméstico, la membresía de un club o la compra en farmacias para uso adulto, la producción, distribución para uso adulto, tiene un conjunto de reglas específicas. Por ejemplo, las empresas que obtienen una licencia para vender con ese destino en las farmacias, cultivan en un predio público administrado por nuestro instituto, con la seguridad perimetral garantizada por la Guardia Republicana de nuestra Policía Nacional. Dentro de ese predio tienen una parcela con su propio sistema de seguridad y ahí desarrollan el proyecto productivo que oportunamente nosotros le aprobamos. Todo eso tiene además una lógica de trazabilidad cerrada, desde la semilla a la flor que se vende al paciente, estoy hablando del uso adulto, al usuario de cannabis, que nos permite saber exactamente dónde está cada paquetito, qué contenido tiene el paquetito, de qué lote productivo proviene, el perfil cannabinoide exacto, además de los controles típicos de metales pesados, pesticidas, humedad, cosas por el estilo que se hacen a todos los lotes antes de liberar eso al mercado. Eso en el terreno del uso adulto. Actualmente Uruguay estamos terminando de evaluar y vamos a entregar 3 nuevas licencias para que se instalen nuevas empresas en ese mismo predio para seguir abasteciendo ese mercado y permitirnos alcanzar de mejor manera la cobertura de
aumentar la cobertura del sistema formal. Respecto a los usos medicinales, lo que tenemos es un esquema bien diferente, ¿no? Por ejemplo, mientras el uso adulto, las empresas que tienen licencia para uso adulto tienen estructura productiva independiente, no pueden abastecer desde ahí el uso medicinal o sus laboratorios en la industria medicinal, y no pueden exportar, ¿no? La legislación uruguaya no permite exportar cannabis o derivados del cannabis para usos no médicos o que no sean también asociados a la investigación científica. En el terreno de lo medicinal y científico hay otro conjunto de reglas que, si se quiere, en alguna línea son más permisivas. Por ejemplo, las empresas pueden proponernos un lugar para ubicar sus instalaciones y nosotros evaluamos las condiciones por ejemplo, si es una zona urbana o rural, condiciones de seguridad, condiciones ambientales, elementos que puedan ayudarnos a determinar si esa ubicación para ese proyecto es adecuada. Pero después, junto con el Ministerio de Salud, hay un proceso de habilitación de la empresa que se va a poner a producir para fines medicinales. Eso quiere decir que tiene que cumplir con determinados estándares fijados por el Ministerio de Salud, que son, en líneas generales, similares a los de la industria farmacéutica tradicional. Y después, los productos que son liberados al mercado para uso medicinal o cosmético también tienen que cumplir con ese set de evaluaciones más bien propias por decirlo simple, propias de la industria farma tradicional. Ese es el esquema que actualmente se usa en Uruguay. Por ejemplo, solo para marcar algunos puntos de cuestiones que se fueron mencionando, en Uruguay no está permitido el desarrollo de alimentos o bebidas con cannabis psicoactivo, o sea, el uso para uso adulto está enfocado en la flor seca y así es como se abastece a los usuarios. Y en el terreno de lo medicinal, como decía, estamos en una franca expansión, identificando alternativas de nuevos productos, tratando de que las empresas que se instalan en Uruguay o que están presentando proyectos que están en evaluación también identifiquen la posibilidad de abastecer un mercado pequeño como el nuestro. Esto no hay que perderlo de vista. Nuestra población es de 3,5 millones de habitantes y el dinamismo que muestra este sector y la demanda que tenemos de parte del sector privado para obtener licencias para producir en el terreno de lo medicinal supera claramente su interés de abastecer Uruguay. Claramente las empresas que se instalan en Uruguay están proyectándose al comercio exterior, y en esa línea me parece muy interesante lo que planteaba mi colega colombiano, de que queda mucho por hacer en materia de llamarle de manera similar a las cosas que son similares, de establecer sistemas de control a las cosas que tienen ya un camino andado y definir aquellos que no esté claro para lo que todavía está indefinido o es tan novedoso que no encaja en ninguno de los cuadraditos de la regulación internacional que tenemos, ¿no? A manera de ejemplo, nada más, un mismo producto puede ser en un país registrado y vendido al público como un medicamento y en otro país de venta libre como alimento. Entonces, en ese arco de opciones regulatorias intermedias, claramente ese es un elemento que podría afectar ese desarrollo armónico del que hablábamos antes. Y aprovecho y tomo del panel de los colegas caribeños la cuestión del acceso a los servicios financieros. Eso es claramente un problema muy importante que afecta a toda la cadena productiva, especialmente para países o mercados pequeños como el Uruguay, que son muy abiertos al mundo y donde las corresponsalías de los bancos locales con los bancos de los Estados Unidos marcan mucho de sus posibilidades de acción, y me interesa marcar una paradoja, porque el modelo regulatorio de Uruguay dio este paso para poder justamente combatir el crimen organizado, combatir el lavado de activos y definir un esquema de transparencia y control completo sobre esta industria emergente que garantista, ¿no? Y sin embargo, la dificultad del acceso a los servicios financieros termina siendo un palo en la rueda del desarrollo de esta actividad, y las empresas tienen que encarecer mucho sus actividades o incluso abrir filiales en los países con los que van a comerciar para poder cobrar en esos países. Y así como algunos países han resuelto el problema de la provisión de servicios financieros para la industria del cannabis, otros no lo hemos hecho. Entonces también hay un desbalance que hace que cueste mucho el fijar reglas de juego comunes. Precisamente uno de los
eventuales peligros de este sector es que ante las circunstancias regulatorias se crea una especie de mercado paralelo o pirata, si se puede utilizar la expresión, de productos que además prometan todo tipo de maravillas sin fundamento, algo que particularmente en el mundo de las redes sociales pues se vuelve una posibilidad mucho más real. ¿Cómo compatibilizar eso? ¿Cómo incluso en el caso concreto de Colombia el hecho de que haya 300 cosméticos aprobados no se vaya por ahí algo que tenga otro propósito y que comience a ser utilizado como sustituto para efectos puramente medicinales sin que exista la evidencia científica que lo respalde? El problema de la ilegalidad en las plataformas digitales, por ejemplo, doctor Ricardo, no es un problema solamente de las economías emergentes o los países en desarrollo, es una problemática de los países desarrollados. Eso es una realidad hoy mundial. Y por supuesto, la promoción y la venta de este tipo de productos a base de cannabis no están excepto de esa connotación de ilegalidad. Colombia no puede tener, como yo digo, de pronto no puede tener un policía o un funcionario en cada esquina de cada municipio, de cada departamento del país. ¿Qué hay para esto? ¿Qué creemos nosotros que es el antídoto a ese veneno de la ilegalidad? El rigor. Cuando uno visita países como Canadá, que han avanzado muchísimo en esto, y también quiero hacer una cuña al esfuerzo que ha hecho el sector privado en Colombia, uno ve que esos esfuerzos en Colombia van con mucho rigor, doctor Ricardo. Esas prácticas agrícolas, el uso medicinal del cannabis tiene una parte agronómica muy importante. Esto nace desde la parte de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, uno mira en Canadá cómo están manejando ese tema. Yo tuve la fortuna de verlo ayer y seguramente mañana voy a tener oportunidad de ver otra empresa, otra iniciativa de esa, y como conozco las que hay en Colombia, de hecho ya en Colombia hoy una de esas empresas está certificada en buenas prácticas de manufactura, entre otras cosas. No solamente han avanzado en la parte agrícola, sino en la parte de transformación. Entonces, yo creo que ese es el antídoto, el rigor. ¿Para qué? Para que con ese rigor, tanto en la parte agrícola como en la parte de transformación, y avancemos nosotros en toda esa modulación de los estudios clínicos, de los ensayos clínicos, y pierda esa connotación mágica, nosotros podamos tener un mensaje claro hacia el consumidor, porque es que nosotros como agencias regulatorias no podemos perder un foco, nuestro foco, que es el propósito indeclinable, que es el de la salud pública. Nosotros lo que tenemos que hacer es promover y proteger la salud pública. ¿Cómo? A través de la promoción también del uso adecuado de este tipo de productos. Yo creo que ahí no hay un mensaje diferente a ese inicialmente. No sé qué piensan los colegas del panel, pero esa avalancha de ilegalidad es peligrosa, pero yo creo que no se puede combatir a empujones, a gritos, sino dándole rigor al sistema, y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto que deben hacer de los privados y nosotros como agencias regulatorias modularlos, y también contar obviamente con unos gobiernos que tengan un claro propósito de políticas públicas clarísimas alrededor de este tema. Muchas gracias. A Judith Castañeda en Lima, que nos cuente, a raíz de la expedición del reglamento que salió este año, cómo ha sido la experiencia práctica de ese reglamento y qué recepción ha tenido entre la comunidad, incluyendo público o pacientes o la comunidad médica. Bueno, para comentarles que en estos momentos estamos todavía en una etapa de implementación, pero sí hemos tenido muchos comentarios, muchas consultas en torno a este reglamento. Por ejemplo, por parte de los pacientes, hemos tenido una respuesta. Ellos se han registrado en nuestros aplicativos, en nuestras bases de datos. Hay mucho interés por el uso de estos productos, mucha expectativa para el uso, ¿no? Espero que estos sean de calidad.
Por parte de los profesionales de la salud, también hay mucho interés para la búsqueda de información, el conocimiento sobre todo, ¿no? De poder hacer el uso de estos productos, ¿no? En qué patologías, que estos tengan estudios, ¿no? Cuenten con la evidencia. También por parte de la industria hemos tenido muchas consultas, estamos aplicando nuestras normativas para productos farmacéuticos, establecimientos farmacéuticos, las cuales ya son de conocimiento de la industria, ¿no? Pero igualmente hay muchas dudas en torno a ello, sobre todo en la parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Que para poder constituirse como un laboratorio también necesitan tener los estudios de control de calidad, saber qué es lo que van a analizar, ¿no? Cómo lo van a hacer, qué equipamiento van a tener que emplear, ¿no? Entonces, realmente tenemos mucha expectativa, incluso ya hay algunos laboratorios que se han constituido ya aquí como droguerías, ¿no? Las cuales tienen la intención de tener el producto en nuestro país. Como autoridades regulatorias, bueno, también estamos trabajando en coordinación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del Interior, cada uno con las funciones que le competen, ¿no? Realmente, como dijeron los colegas, ¿no? El colega de Colombia y el de Uruguay, ¿no? Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo no solamente del área regulatoria, sino de los 4 pilares, ¿no? Pacientes, profesionales, industria y el área regulatoria. Nosotros queremos que este producto sea de calidad, seguro, eficaz, que no tengamos el comercio ilegal que nos afecta a todos los sectores, ¿no? Y como personas usuarias también, ¿no? Entonces, nuestra reglamentación apunta a eso. Tenemos que implementar como Ministerio de Salud el seguimiento farmacoterapéutico, el seguimiento o los reportes de farmacovigilancia cuando estos productos ya estén en el mercado. Como les comentaba, por ahora nosotros estamos dando la autorización excepcional, los pacientes tienen acceso a estos productos, estamos haciendo frente contra el comercio ilegal. Este es un desafío muy prioritario para la autoridad por ahora, porque, como etapa de implementación no tenemos el producto en el mercado todavía, ¿no? Pero estamos enfrentando el comercio ilegal, ¿no? Desde todos los frentes, Ministerio del Interior, Agricultura y Ministerio de Salud. Tenemos una pregunta de alguien del público. Adelante, por favor. Esperemos un micrófono porque sin el micrófono Judy Castañeda no la va a escuchar. Bueno, ya, ahora sí. ¿Qué tal? Soy de Perú y me siento... Hola Judy, ¿qué tal? Soy Francesca, no sé si tú me ves. Claro, hola. Gracias. Me siento en la autoridad, decía, de hablar un poco de la ley de Perú porque he trabajado como sociedad civil. En mayo del año pasado se entregó una tentativa de reglamento y podíamos opinar, y fuimos las organizaciones sociales, que fue por eso que se empezó, que hablamos. Entonces creo que no quedó claro lo bueno que está el reglamento en Perú. Yo quería felicitar y agradecer porque hemos logrado un reglamento que no tiene restricción de THC ni de CBD, simplemente está abierto para cannabis. Hemos logrado poner el psicoactivo, no psicoactivo y cáñamo, 3 definiciones distintas. Se ha logrado que el seguro lo cubra para 4 dolencias. Lo puede recetar doctor para cualquier dolencia, cualquier tratamiento, pero solo el seguro lo va a cubrir para 4.
logramos que haya productos farmacéuticos. Todo esto, obviamente, después de muchas peleas y muchas discusiones, pero hemos logrado que no solo sea un producto farmacéutico, sino también producto natural para uso en salud, lo cual es muy importante porque la mayoría de pacientes lo que usamos son los aceites o la flor en vaporizado. En la ley está prohibida la combustión, pero sabemos que la vaporización no es combustión, así que esperamos llegar en algún momento a eso, todavía no está regulado. Y bueno, estaba hablando de las trabas. Como pacientes tenemos todas, porque tenemos una ley que es incompleta porque no permite el cultivo personal ni el cultivo colectivo, solo por laboratorios. Entonces, en este momento que la ley todavía no está implementado y ya vencieron los plazos que se debían haber implementado, el reglamento, ahorita no tenemos una manera legal para acceder a nuestra medicina, y una cosa sería obviamente quitarle, sí que haya regulación, pero no la prohibición. Entonces, cuando hay tantas trabas, ya lo sabes, si se sobreregula, obviamente pacientes vamos a seguir usando el mercado paralelo, ¿no? Entonces, si se trata de incentivar a que pacientes pasemos al mercado formal, hay que poner las trabas, no trabas, sino más bien fortalecer el objeto de la ley, que es acceder, ¿no? El acceso a la medicina. Entonces, quería preguntarle a Judy también personalmente cuándo van a tener estas disposiciones complementarias, porque una buena idea para combatir el mercado paralelo es que empiece a haber, para empezar, una opción, ¿no? Eso quería preguntar. Gracias. Adelante, Judy. Sí, bueno, efectivamente, con Francesca sí hemos trabajado en algunas ocasiones, ¿no?, con los proyectos. Realmente, bueno, como decía, estamos en una etapa de implementación. Ya en su fase final, los documentos normativos están terminados, en su mayoría. Hay algunos puntos, ¿no?, como me imagino que en otros países, otras autoridades regulatorias han tenido algunas dificultades, sobre todo para poder trabajar en coordinación, porque este es un proceso, es una cadena que va desde el cultivo hasta la manufactura y finalmente esté puesto en el mercado, ¿no? Entonces intervienen varios entes reguladores aquí, y para nosotros, como autoridades regulatorias, cada uno en su sector ha tenido algunas dificultades, tanto de competencias, ¿no?, para poder concluir con estos documentos normativos, en las cuales queremos que no haya colisión. Por ello es que hemos trabajado en coordinación, en equipo, con cada área. Está próximo ya a salir, porque ya lo estamos concluyendo, ¿no?, para poder autorizar las licencias y, bueno, tener los productos en el mercado, ¿no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a hacerles una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ken? Entonces, voy a hacerles una última pregunta a los reguladores, que es, ¿cuál es su plan de trabajo para los próximos 12 meses? Supongamos, en gracia de discusión, que dentro de un año volvemos a tener esta amable invitación a Toronto. ¿Qué esperan contarle a la audiencia sobre lo que pasó en este tiempo, Sellana? Bueno, lo que nosotros esperamos es tener una decisión sobre las propuestas, sobre la forma como hemos ponido el tema, y que la Casa trabaje en el sentido de lo que se ha aprobado. Como está abierto aún el proceso, entonces no tenemos un escenario tan largo para trabajar, pero tenemos ahí el proceso decisorio, que eso nos va a llevar algún tiempo, para que tengamos en Brasil un escenario regulatorio más claro en esta materia. Alberto. Muchas gracias. Pues como exponía, hay un mandato en la Corte que marca plazos sobre uso individualizado y colectivo de acceso a cannabis. Ese plazo se vence el 24 de octubre, más o menos, regresando casi a México, y necesariamente mandata que el Congreso tenga que ver toda esta parte de los 5 artículos de la Ley General de Salud que tipificaban como prohibitivo el uso recreativo o adulto de la cannabis, pero al mismo tiempo en el ámbito del derecho a la salud y lo que implica. Entonces, este año, el periodo legislativo concluye en diciembre, se tiene que sacar una ley de cannabis a efecto de que impacte. Esta ley de cannabis busca
crear un Instituto Mexicano de la Regulación del Cannabis. Como tal, los tiempos reglamentarios en México siempre van de 90 a 180 días, más o menos para la implementación. Eso significa que en abril, mayo de 2020 el instituto más o menos esté operando, a efecto de tener otros 6 meses para hacer todo el ámbito reglamentario, ¿no? Entonces, en un año yo estimo que vamos a tener procesos, digamos, ya de un órgano formal regulador en México de la cannabis, y necesitamos garantizar el derecho de, sobre todo, pacientes que llevan muchos años demandando el acceso legal a los productos derivados de la cannabis, con niños que tienen procesos de epilepsia que pues les imposibilita llevar cierta normalidad de la vida. Entonces, para todos ellos va a haber como un proceso normalizado, mucho más acelerado, para vincularlos a procesos de investigación y acceso más expedito frente al insumo necesario médico. Y también hay procesos de amnistía que se están previendo para México, de aquellas personas que por portación menor al gramaje que la propia norma va a determinar, van a poder salir en un momento dado. Ojo, no es provocar la salida de personas que estén ligados a delincuencia organizada o a actos violentos, sino pues portadores que en un momento dado fueron víctimas de pues esta regulación en un momento prohibitiva. Entonces, en un año yo estimo va a haber instituto, va a haber protocolos de investigación, va a haber un mercado más regulado y sobre todo un proceso sanitario mucho más efectivo que lo que hoy existe en México. Martín. Una preciosa pregunta. Más que nada en un momento de cierre de administración como está pasando en Uruguay. Estamos trabajando mucho en esto de definir una mirada estratégica y a su vez transformar eso en pequeños planes operativos por año. Entonces, hay un conjunto de metas que tenemos expectativa de cumplir en los próximos 12 meses. Varias de ellas tienen que ver con ajustes de distintos eslabones de esa cadena normativa, ¿no? Y menciono algunos. Hoy decía, estamos evaluando nuevas empresas para que se integren al abastecimiento del mercado local para uso adulto. Claramente eso dentro de un año tiene que estar resuelto, instalado, y las empresas trabajando ya, desarrollando su producción. Nos importa mucho lograr concretar el interés que están manifestando algunas empresas para el registro de nuevos productos para uso medicinal en nuestro país. Claramente eso va a ir de la mano también de las exportaciones de mayor porte para uso medicinal de empresas que están radicadas en nuestro país y que tienen diferentes destinos, típicamente, y por ahora están hablando y han hecho algunas primeras exportaciones a Oceanía, Europa y Canadá, pero esto es tan dinámico que muy seguramente se sigan generando oportunidades ahí. Y me encantaría que dentro de un año podamos tener resuelto el tema del acceso a servicios financieros en Uruguay, que afecta a toda la cadena. No sé si ya lo dije antes. Y sin dudas, en esas lógicas de pequeños ajustes regulatorios, lo vinculado a la promoción de la investigación científica, a la generación de evidencia, el poder ya haber publicado, eso esperamos que sea antes de que termine este año, los nuevos reportes de las últimas encuestas para el monitoreo de prevalencia de consumo a lo largo de la vida, prevalencia en los últimos 12 meses, prácticas de consumo y prácticas, ¿no?, vías de acceso al cannabis para los distintos usos, todos elementos que son fundamentales para poder valorar el desempeño general de esta política. Y junto con eso, algunas cosas que podrían parecer detalles, pero que influyen mucho. Y voy a usar solo un ejemplo. En nuestro país, por ahora, no se permite la fabricación local o la importación de dispositivos para vaporizar hierbas. Y eso por defecto de una fuerte normativa de control del tabaco que tenemos, que prohíbe el ingreso al país o la fabricación de dispositivos como los e-cigarettes o diferentes dispositivos electrónicos para el uso de tabaco. Bueno, eso está bloqueando el ingreso al país de vaporizadores y nosotros lo tenemos planteado como una medida clara de reducción de daños en el uso, incluso para aquellos pacientes que en algún momento y una vez que se registren tal vez especialidades vegetales, o sea, flores estandarizadas con un perfil cannabinoide estandarizado de cannabis, puedan optar por acceder a ese producto
para uso medicinal y vaporizárselo. Entonces, lo decimos mucho, todo tiene que ver con todo, cualquier movimiento en un lado del tablero de control va a afectar las otras dimensiones con las que trabajamos, y por eso es importante mantener una mirada sistémica y una mirada orientada estratégicamente, pero con definición de objetivos de corto plazo para las distintas dimensiones. Julio César. Concretamente, yo pienso que seguir aprendiendo de lo que está aprendiendo el mundo, de lo que estamos aprendiendo nosotros alrededor de esto, terminar de reglamentar, repito, una norma que creemos nosotros de manera sensata. Hay en Colombia hoy sobre el uso medicinal del cannabis. Ya hoy se pueden, repito, obtener registros sanitarios de medicamentos a base de síntesis química, productos fitoterapéuticos y cosméticos. Ojalá nosotros este año podamos entregar en Colombia la posibilidad de que se comercialicen los productos a base, los productos magistrales. Eso yo creo que tenemos que avanzar nosotros como agencia regulatoria en permitir modular todas las iniciativas que hay alrededor de los ensayos clínicos que le van a dar mucho más rigor a esta industria, siempre pensando, repito, enfocado nuestro esfuerzo en el tema de salud pública y, ¿por qué no, doctor Ricardo, nuevamente aprovechando este escenario, ver cómo nosotros buscamos o hacemos algunos esfuerzos de armonización entre las agencias regulatorias del continente? Muchas gracias. Judy, una última palabra sobre el plan de trabajo de este año. Ya no está Judy. Ya no está. Bueno, quiero darle las gracias entonces a nuestros panelistas, a ustedes por la atención. Un aplauso de despedida.